Hola, buenos días. Miren, tengo el honor y el privilegio de devolverle la pelota en términos futbolísticos a mi amigo José Ramón Luna. Hace una semana exactamente tuve el privilegio de ser entrevistado por él. José Ramón Luna yo lo podría presentar a la manera oficiosa diciendo que es empresario, que es coach, formador, consultor, que es el creador de Desafío Coaching, que tiene más de 25 años, pero como a mí no me gusta presentar a la gente así, lo voy a presentar a mi manera. Para mí, José Ramón es uno de los mejores formadores de España y les voy a explicar el porqué. Yo conocí a José Ramón hace más de una década en un crucero empresarial de 7 días organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios. Toda, en aquella época éramos jóvenes y menores de 40 los dos. Y el conocedor del ambiente y de la idiosincrasia española dijo, aquí la mayoría de la gente va a venir, y aunque es un crucero para formarnos, va a venir a ver qué tal está la formación y si no me gusta, pues mira, me quedo ya de vacaciones los otros 7 días. Sabiendo ese punto de partida, organizó una primera sesión espectacular y agarró a toda la gente, la enganchó y durante 7 días nos tuvo a todo el grupo haciendo lo que él quería que hiciéramos, haciendo toda la formación y además divirtiéndonos y creó además un grupo de amigos que una década después seguimos en contacto y nos seguimos llevando. Muchas gracias, José Ramón, por aceptar mi invitación y por estar aquí compartiendo tu saber. Nada, nada, muchísimas gracias a ti. Oye, me ha encantado además la presentación porque es muy emotiva. Uno se va a esa época y dice, joder, qué bien, ¿no? Y qué bien lo pasamos además, ¿no? Al margen de la parte ya más técnica. Nada, para mí un verdadero placer, Juan, estar contigo hoy. ¿Mm? José Ramón, algo que le pregunto yo siempre a la gente, en esta época de convulsión económica, lo hablábamos en una entrevista, decías del emprendimiento por obligación, yo te quiero preguntar, esto de ser empresario, emprendedor, así naciste, así saliste del vientre de tu madre, tu padre es empresario, ¿de dónde te viene esta beta empresarial o emprendedora? Bueno, vamos a ver, yo creo que sí que hay un conjunto, ¿no? Entre el naces y te haces. Yo provengo de una familia de empresarios que tienen una fábrica de caramelos, una de las grandes de España, en Murcia, que es de donde soy. Y bueno, pues eso siempre ha hecho que dentro de la familia se hable de empresa, se hable de empresa, se hable de empresa, ¿no? Sí que es verdad que mi madre no ha estado vinculada a esa organización y por tanto pues no era directamente la empresaria, eran más mis tíos y ella no, ella era profesora y demás. Mi padre sí tenía negocios por libre, pero bueno, realmente no se podían catalogar de empresa, era más un autónomo, ¿no? De los que ahora mismo podemos conocer y catalogar. Bueno, a partir de aquí, yo no iba encaminado directamente a eso, pero siempre tenía, bueno, pues unas ganas de tener mi propia independencia, unas ganas de hacer mis pinitos sin que nadie me dijera cómo tenía que hacerlo. Eso sí lo llevaba yo dentro ya, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que a partir de los 16 años, no sé si decidiéndolo o no decidiéndolo, porque en esa época supongo que a lo mejor no lo decidía mucho, yo empecé a vender y a partir de ahí no he dejado ya de vender y no he dejado de tener mis propios negocios, con lo cual evidentemente sí que hay algo del nace, ¿no? Pero también es verdad que si me pongo a mirar en esa época, yo en aquella época pues era una persona tímida, ¿no? Era una persona más hacia adentro, era una persona que no, bueno, las relaciones sociales las tenía razonables y tal, pero muy justitas, es decir, tampoco era una persona que dijeras, bueno, este es un crack, este es el típico que mañana saldrán los periódicos de Silicon Valley, ¿no? Y tal. No, era una persona más bien en ese sentido, pues normalita, estudiaba mucho y tal, todo esto, y todo parecía que indicaba que como estudiaba tanto y era más o menos retraído, pues iba a acabar siendo un trabajador por cuenta ajena más o menos cualificado, llegaría lejos, ¿no? Algún ingeniero o algo así. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en que efectivamente se produce un cambio. Yo empiezo ya a dejar de ser tan tímido, empiezo a ver que la alegría de la vida está en el contacto con la gente y como eso le uno esas ganas que tenía de independencia, pues yo creo que ahí explota el asunto y sí que es verdad que salvo 5 años que he trabajado por cuenta ajena, el resto de mi vida profesional, y ya van 30 años, ha sido empresarialmente o por mi cuenta, ¿no? Con lo cual debe ser que sí que algo de empresario tenía, ¿no? Pero bueno. Ahora que comentas que sí trabajaste por cuenta ajena, aunque sea 5 años, como también es en mi caso, ¿qué aprendiste de trabajar para cuenta ajena? ¿Tú le recomendarías a tu hijo o a tu hija que empezara a trabajar primero y luego se montara el negocio? O si ya ves directamente que es un emprendedor nato, le dices, métete ya de lleno a ser empresario.
Mira, es interesante esa pregunta. Yo creo que sí, yo he aprendido mucho, de esos 5 años. He aprendido cosas que no tienen tanto que ver con la técnica, sino que tienen que ver con la probablemente disciplina, que tiene que ver con el tener que tragarte determinadas cosas que tú querrías hacer o decir, pero tienes que estar, bueno, pues bajo las órdenes de alguien. Y eso también es bueno porque empiezas a aceptar que existen normas, que no puedes ir por libre. También ves una organización que es más grande que tú y que por tanto te das cuenta que no eres el hombre orquesta, sino que hay mucha gente que hace cosas y que todo forma un equipo y eso es importante también porque eres una pieza, ¿no?, dentro de un engranaje, realmente eres una pieza de ajedrez, ¿no? Entonces todo eso, disciplina, organización, método, autoridad y admisión de esa autoridad, bueno, pues yo creo que la aprendí allí, en ese trabajo, ¿no? Y eso me sirvió mucho luego porque evidentemente cuando yo ya decidí montármelo por mi cuenta, había que aplicar conceptos empresariales a una actividad que era mucho más pequeñita, que era yo mismo en aquel momento y que lógicamente pues teníamos que funcionar. Y precisamente lo que hice fue heredar ese modelo que había aprendido de una estructura empresarial, lo empecé a aplicar a mi negocio y fue como funcionó. Yo sí le diría, lógicamente, vamos, clarísimamente le diría a mis hijos, por ejemplo, oye, al margen de que tú emprendas, que eso nunca se lo cortaría, es decir, y de hecho tengo hijos que ya con temprana edad siempre están montando cosas, en ese sentido, por supuesto, pero al margen de eso, métete también a aprender cómo funcionan los departamentos de las empresas, qué es eso de relacionarte en equipo, qué es eso de tener un jefe, bella persona o cabrón, no da exactamente igual, pero ¿Qué es eso de tener un techo? claro, qué es De eso de pagar tener un la techo, o nómina, sea, y ese tipo claro, de y cosas, ¿no? Que también son efectivamente. mensajes, ¿no? Evidentemente. Eso es, eso es. Por eso te digo que yo sí, lo recomiendo. Y de hecho, si te das cuenta, Juan, en los protocolos de empresa familiar, que aquí en España hay muchos, siempre se recomienda que antes de que el heredero de la empresa entre en la organización, se pegue una vuelta por algunas empresas de otros sectores y vaya mamando lo que son los departamentos, tanto de ventas como de producción, como de lo que sea, para que venga ya, pues bueno, pues venga frenado, venga calmado, ¿no? Ese nivel hormonal que el joven tiene, pues lo tiene ya pausado, y ya puede heredar la empresa tranquilamente. Otra pregunta que te quiero hacer, a ver, ¿por qué desde tu punto de vista como vendedor profesional que lo eres, está tan denostada la venta? ¿Cuál es el problema con la venta? O sea, la gente sabe que la única profesión que no tiene paro ni lo tendrá nunca es la venta. ¿Y por qué le tiene tanto miedo la gente a vender? ¿Qué es lo que se le sigue pasando por la cabeza a la gente cuando oye la palabra vendedor? Porque yo me presento como vendedor y me encanta la reacción de decir, ay, pobrecito, no pudo dedicarse a otra cosa, ¿no? Y digo, si tú supieras lo que, lo Total, que hemos total. hecho. Es verdad, eso es un tema, vamos, social, ¿no? Pasa en muchos países, pero especialmente en España, que es donde estamos, pues pasa bastante, ¿no? ¿Qué problema hay? Bueno, pues yo creo que hay un problema que viene de lejos y es de cuando los productos y los bienes y servicios había que colocarlos, es decir, todo lo que es el consumo de la gente estaba manejado por los mensajes que las empresas lanzaban y por el trabajo de un vendedor que te hiciera falta o no, como tenía que cobrar de ello, empezaba a venderte cosas que luego tú comprabas y decías, joder, ¿para qué he comprado esto si realmente no lo necesitaba, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones fue empezando a asociar la figura del vendedor como una persona que me va a engañar o por lo menos me va a sacar dinero por algo que realmente no necesito. ¿Qué pasa? Pues que eso al final ha denostado esa profesión. Socialmente hay un rechazo a esa figura. Yo me encanta comprar, pero no me gusta que me vendan. Eso es un principio universal. Entonces, todo eso, si nos lo llevamos a la figura del vendedor o a lo que puede pensar una persona que se tiene que dedicar profesionalmente a ello, pues precisamente lo que genera es un miedo a ser rechazado. Es decir, la gente no quiere ser vendedor. ¿Por qué? Porque cree que cuando se acerque a alguien, la persona de enfrente le va a rechazar como diciendo lo que tú has dicho, qué bajo has caído, esto es lo único que sabes hacer. Es decir, y entonces, claro, como tenemos necesidad de estar aceptados socialmente y de tener nuestra imagen y nuestro posicionamiento, pues evidentemente cada vez que hay un trabajo de vendedor yo lo huyo porque ¿qué van a decir mis amigos de mí, no? Claro, todo eso es un tema que se ha generado en la cabeza, realmente no es así. Los vendedores son personas que comunican mejor que la media. O sea, es decir, ellos saben hablar, fíjate, comunican mejor que la media, tienen don de gentes, son personas que tienen que ser planificados, son personas que tienen que ser innovadores porque si no, no venden, tienen que estar a la última. Son personas con una resiliencia que no tienen otros, son personas con unas posibilidades de desarrollo. Económicamente pueden ganar más o ganan más o deberían ganar más que muchos directivos. Al final, si todo eso lo pones en una persona, no está tan mal ser vendedor, ¿verdad que mola? O sea, yo me encantaría estar con una persona de ese tipo. Sí, bueno, pues no. Realmente es simplemente porque lo tenemos aquí, el vendedor denostado porque me va a engañar, ¿no? Y esa es la cuestión. ¿Vale? Otra cosa que me gustaría tocar es el tema del coach en España y que lo quiero enlazar justamente con esto.
Para mí, yo llevo formándome desde que tengo 18 años, desde 16, leo libros y libros y libros de autoayuda, superación, me han criticado por ellos, y siempre decía que los libros de autoayuda son como el papel higiénico. La gente se queda así, digo, sí, solo sirven cuando los pones en práctica, cuando los usas, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo vengo a España, y después de estar metido en todas las empresas de network marketing, de multinivel, donde he estado, que he tenido la oportunidad de conocer a verdaderos expertos en formación, maravillosa gente de América Latina, espectaculares, y algunos también aquí en España. Sin embargo, de repente empiezan en España, como todo, con unos años de retraso con respecto a Estados Unidos, la forma del coach, ¿no? Entonces se pone de moda ser coach. Pero el coach viene para mí de ser un entrenador. Tú puedes entrenar sobre una habilidad que sabes y dominas, pero no sobre una que te leíste en un libro y que estás dándome la teoría. En España, como está muy bien instaurada un buen negocio, son las escuelas, es así que ganan dinero, es así que saben vender, venden sus cursos, aunque luego no sirvan para nada, la gente de repente se empieza a formar de coach. Y entonces, igual que salían de la fábrica abogados, empiezan a salir coaches. Con la principal desventaja que yo le veo que conozco a muchísimos que no saben vender y que están a dos velas y no pueden vivir del coaching precisamente porque sabrán mucho de su tema, pero no saben venderle o no son capaces de decirle a otro, oye, yo te puedo ayudar. Como tú eres coach y como eres de los primeros y además entrenas a otros, ¿qué les dirías a esos coaches o qué sientes tú de la relación de cuando la gente se presenta, tú que eres coach? A mí, de entrada, me produce rechazo. Cuéntame. Bueno, pero fíjate, Juan Fernando, que ahora mismo estaríamos cayendo pues exactamente lo mismo que hemos dicho del vendedor. Es decir, ¿ves? Es un término, y yo estoy de acuerdo contigo, es un término el coach, el coaching, ¿no? Y el coach como profesional es un término que ha ido perdiendo puntos. Hubo hace unos años un momento en que ser coach era prácticamente, vamos, joder, es que este es coach, me encanta, ¿no? Tenías un poder de atracción. ¿Y qué pasa? Pues que a base de lo que pasó con la venta, a base de muchísima gente que probablemente se llamaba coach y que luego realmente o te vendían humo o se ponían a trabajar contigo y no te aportaban nada o lo que sea, decían, joder, pues esto es el coaching, a partir de ahí pues fue perdiendo enteros, ¿no? Claro, realmente eso no es así. El coaching es una herramienta y una disciplina muy, muy, muy potente. El coaching, evidentemente, lo que te hace es o te ayuda a aprender una serie de técnicas para que seas capaz de ayudar a la persona que tienes delante a sacar su potencial, basándote en las preguntas y basándote en una forma de llevar la conversación, obligas y ayudas a la persona a pensar, que es la primera parte para mejorar. Y luego también le ayudas a explorar determinadas capacidades y además le estableces retos, objetivos, o colaboras con la persona para establecer retos y objetivos de tal manera que la gente avanza. Con lo cual el coaching en sí como disciplina es brutal, es muy buena y por eso subió. Problema que hay al ser una profesión, como algunas otras, ¿no? Pues que no está regulada y nada por el estilo, pues a partir de aquí, en el momento en que yo no sé qué hacer, pues me convierto en coach. Y eso, claro, ha generado un océano, no un océano, un mar, no océano azul, sino un mar rojo, de un montón de personas de todo tipo que dicen que hacen coaching y que además te van a solucionar la vida y luego no es así. Ese es el problema. Yo qué les diría a las personas, y de hecho así lo digo, tú sabes que yo tengo un libro que se llama Impulsa aún más tu negocio de coaching, que precisamente es uno de los pocos libros que hay en España que va orientado a enseñar a emprender al coach. Es decir, alguien que se forma en una escuela luego tiene que emprender y tiene que tener un negocio si quiere vivir de esto. Y a partir de ahí tiene que hacer lo que hacen los emprendedores de cualquier otra rama, pero fundamentalmente tienes que vender. Y claro, para venderte yo qué te diría, primero, que te diferencies de toda esa corriente que provoca lo que te ha provocado Juan Fernando, el tema de, joder, a mí es que solo escuchar coach, bueno, pues ya tienes que hacer algo para diferenciarte de eso. Por ejemplo, no llamarte chamán, no llamarte iluminado de no sé qué, soy tu hado, soy tu... No eres nada de eso, simplemente eres una persona que trabaja con el empresario, trabaja con el emprendedor o con la persona en life coaching y te ayuda y trabaja contigo como Pepito Grillo, poniéndote retos, poniéndote barreras y demás para que consigas un resultado. Ese concepto entrenador que decías es el que hay que consolidar, ¿no? Y hay que decir, oye, mira, que esto no estamos hablando de películas raras, estamos hablando de que a través de herramientas y metodología tú consigues un resultado. Entonces, eso es lo primero. Y lo siguiente, aplicar herramientas de marketing digital y marketing offline que puedas aplicar para que la gente te conozca y que no te asocie con ese concepto denostado del coaching. Al final es conviértete en empresario. Siempre es lo mismo. ¿Qué le dirías a un coach? Lo mismo que un fontanero, tío. Sabes de coaching, vamos a suponerlo, pero no sabes de empresa, no sabes de gestión, toca trabajarte la venta, el marketing y el lanzamiento del negocio, ¿no? Partiendo de la base que a mí me encanta el coach bien hecho, los coaches bien hechos,
¿Qué le dirías a una persona que está con la idea de contratar o no a un coach? ¿Cómo seleccionamos a un coach de verdad? ¿Cuáles son las 3 pautas, tú siendo un coach profesional, que le dirías a alguien, oye, pues fíjate en este tipo de pautas antes de contratar a alguien como tu coach? Pues mira, yo si tuviera que seleccionar tres, serían las siguientes. Primero, tener una entrevista con esa persona para que químicamente haya una conexión. Es evidente que el proceso de coaching es un proceso muy cercano, en el que independientemente de lo que utilices, tiene que haber una apertura de las dos partes. O sea, yo quiero trabajar contigo en coaching y voy a tener que trabajar contigo temas que a lo mejor no le has contado a nadie más. O temas, por lo menos, que me tienes que poner encima de la mesa, porque si me pones tú trabas o no me cuentas las cosas, difícilmente voy a poder ayudarte a ella. Con lo cual, lo primero es que tengas química con ese coach, ¿no? Lo siguiente, que el coach te plantee en función de lo que tú quieres trabajar y demás, le pidas, oye, ¿qué planteamiento realizarías? ¿No? Y veas cómo te suena eso, que veas que hay detrás una metodología. Es decir, no es, venga, nos ponemos y tal y a ver qué va saliendo. No, no, no. Mira, yo creo que para llegar a lo que tú quieres, yo te haría un planteamiento en el que hiciéramos primero un diagnóstico de tus puntos fuertes, débiles, a partir de ahí metiéramos unos objetivos o planteáramos, hiciéramos unas sesiones de seguimiento, tal, 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 no sé, que haya un proceso, una planificación como en cualquier otra cosa, ¿no? Y luego, lógicamente, yo sí que diría como tercer elemento que contrastaras la experiencia, de alguna manera, que tiene ese coach y los resultados que ha tenido con personas. Si es posible algún testimonial o si es posible, porque es ahí donde tú tienes que diferenciar. Lógicamente, el papel lo asume todo, las páginas web pueden ser impresionantes, pero claro, lo que hay detrás de ellos solo lo puedes saber cuando lo palpas. Ojo, y aquí hago una salvedad, porque también sería injusto que todo el mundo que contrata tuviera que tener mucha experiencia, porque entonces eso limitaría la entrada a gente que es muy buena, que tiene muchas ganas, que tiene muchos ánimos y tiene que entrar, ¿no? Y en ese sentido, por eso pongo primero la química, segundo el planteamiento y en función del resultado lo que pidas. Sí que es verdad que en el coaching se puede, teóricamente, hacer coaching y se puede acompañar a alguien, aunque no hayas estado en su sector, ¿vale? ¿Por qué? Porque se basa en las preguntas y tú tienes herramientas que te han enseñado la escuela y lo puedes hacer, ¿no? Pero sí que es verdad también, y en ese sentido yo no puedo decir otra cosa porque soy un convencido, que el que tú conozcas el sector y conozcas el ámbito en el que te estás moviendo te ayuda, aunque solo sea formular las preguntas correctas. Aunque yo no te diga a ti, tienes que hacer esto, porque eso no sería coaching, sería mentoring. La diferencia entre el coaching y el mentoring es que el coach no te dice lo que tienes que hacer, porque a mí se me ocurra, sino que te ayuda a pensar opciones para que tú llegues a tu conclusión a base de preguntas. Pero sí que es verdad que si yo conozco el mundo de la empresa, por ejemplo, y estoy haciendo un coaching de emprendimiento, las preguntas que te voy a formular van a ir con más intención y a partir de ahí te voy a ayudar a avanzar, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente, conexión personal, por una parte, segundo, enfoque y planteamiento, y tercero, experiencias, referencias, casos de éxito que puedas contar, ¿no? Y con eso lanzarte a la piscina y no pasa nada. Que no funciona, te desuscribes como en Spotify. O sea, es decir, no funciona por fuera, cambio. O sea, que no. Correcto. Otra cosa es, a ver, mucha gente le tiene miedo a montar empresas y le tiene miedo a emprender porque obviamente las estadísticas están ahí, no podemos engañarlo, ¿no? O sea, el 80% de las empresas que se montan no llegan a 2 años, del 20% que queda, 5 años después se han muerto otra vez el 80%, es decir, es difícil tener una empresa de éxito que dure en el tiempo. Tú que estás continuamente con empresarios y con emprendedores, ¿a qué crees que se deba esa tasa de fracaso tan grande, principalmente? ¿Cuáles Pues son mira, las cuestiones que te preguntan a ti los empresarios o dónde crees que está el talón de Aquiles para tratar de solucionar un poco o revertir esa tasa? Pues mira, yo, vamos, creo, marcaría varios puntos muy importantes, ¿no? Hay algunos aspectos que para mí justifican ese fracaso. Hay algunos aspectos técnicos y otros aspectos que son más de actitudinales o más relacionados con la persona del emprendedor, ¿no? Desde el punto de vista técnico, es evidente que hay dos temas que para mí están detrás de esas cifras. Primero, que la idea no es adecuada, no se ha testado adecuadamente. Muchos negocios tienen grandes personas detrás, pero simplemente han montado un negocio en base a una idea que no soluciona nada en el mercado o que no es diferencial. Es decir, la idea ya ha nacido con defectos, no es una idea rompedora y ahí es que ya, pero yo sabía hacer esto. Ese es el problema. Es que montamos muchas veces el negocio en base a lo que sé hacer, no en base a lo que necesita el mercado, ¿no? Con lo cual, lo primero es que la idea no encaja. Y luego, técnicamente también, una vez que la lanzas, hay otro factor y es el de la gestión que antes decía. Para mí, un gran porcentaje de emprendedores que lanzan negocios no saben de empresa.
Y cuando digo no saben de empresas, no saben de gestión empresarial, no saben de marketing, no saben de ventas, no saben de recursos humanos, no saben de procesos. Oye, y no pasa nada, esto a lo mejor queda como diciendo, y tú sí, bueno, no cada uno sabemos de lo que sabemos, ¿no? Pero es evidente que hay grandes artistas, grandes fontaneros, grandes electricistas, grandes industriales, pero con poca gestión, porque no lo han estudiado, porque no se han dedicado a ello. Y para mí, si la idea no es buena y la gestión que haces tampoco, ya tienes muchas papeletas. Esas son las técnicas. Y luego las actitudinales tienen que ver con lo que siempre digo, ¿no? ¿Por qué montas una empresa? ¿Y para qué montas una empresa? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos casos estamos montando una empresa como huida hacia adelante. Es decir, no tengo otra cosa, monto una empresa. Eso está destinado a morir, porque como no tienes esa pequeña vocación, aunque sea pequeñita, de emprendedor y estás deseando que te contrate alguien, pues lógicamente no dedicas el esfuerzo que tienes que dedicar, no tienes la autodisciplina, etcétera, etcétera. Por tanto, el emprendedor forzado tiene más probabilidades de fracaso que el emprendedor vocacional, ¿no? Y luego ya la actitud también desde el punto de vista de lo que conlleva el emprendimiento. El emprendimiento tiene unas cosas muy bonitas. Tu propio tiempo, tu propio jefe, puedes controlar tus ingresos, pues lo que quieras, pero también tiene una parte. Y es que como tú puedes controlarlo, el problema que tienes eres tú mismo. Precisamente que tú puedas controlarlo es un problema. La disciplina, el levantarme por la mañana, el hacer no sé qué y todo eso, bueno, pues hay que trabajarse. Entonces, yo creo que eso es lo que está detrás de las empresas. De todas formas, y te voy a hacer una pregunta en este caso yo a ti, y es, ¿tú tienes las estadísticas últimas del número, por ejemplo, de fracasos matrimoniales que hay? Es que no lo sé, pero estoy seguro que Sí, también... mira, de hecho yo lo decía, cuando a mí yo me iba a casar, la gente me decía, es que ¿para qué te casas? Es que ¿para qué te casas? Si es que la mayoría se divorcian. Y yo le contesté a uno, y le digo, no te cases tú, déjame fastidiar a mí, porque yo me voy a casar y voy a tener éxito. Y 20 años después de casado, he tenido éxito como lo he tenido en todas las otras empresas. O sea, Claro, es es lo decir, que te quiero decir. da igual la estadística, pero precisamente por eso yo te decía en la otra entrevista, lo más importante es qué quieres hacer. Te cuento un Claro. caso, fui una vez a una jornada de puertas abiertas del ISD Business School, donde presentaban el método del caso, donde presentan un caso real, no sé qué, y mira por dónde yo no me había leído el caso. Iba tan acelerado que fui a la entrevista, yo creo que era el único de toda la sala que no se había estudiado el caso. Y a mí que me encanta hablar, pues yo decía, bueno, yo ahora, ¿cómo intervengo? Pues fue curiosísimo, porque de repente empiezan a presentar un caso real de una empresa y todos los indicadores te decían, ciérrala. Y de hecho la mayoría de la gente decía, pues ciérrala. Y el que estaba haciendo la exposición magistral, dijo, ¿tú qué le preguntarías a estos chicos? Y yo, de forma innata, le dije, yo le preguntaría a los dos fundadores, ¿qué quieres ser de mayor? Queriendo decir, ¿qué es lo que querías cuando montaste en esta empresa? ¿Qué era lo que buscabas? Porque si lo que buscabas sigue vivo, sigue adelante. Y era la respuesta real. Y yo no me había leído el caso, no tenía esto, pero instintivamente supe que lo que hace que una empresa o un matrimonio funcione es que sigas claro hacia dónde quieres ir y que pongas toda la carne en el asador, obviamente con los altibajos que hay. Sí, sí, claro, claro, claro. Otra cosa importante es, vamos a meternos en materia, ¿qué es esto del network marketing y el multinivel? ¿Por qué está tan denostado? Tiene 60 años de vida igual que las franquicias. Hoy por hoy nadie cuestiona el modelo de franquicia, nadie. Todo el mundo sabe que las hamburguesas de McDonald's son malísimas, pero nadie discute que es la empresa que más hamburguesas vende, porque el negocio de McDonald's no es tener la mejor hamburguesa, es ser el que más hamburguesas vende en el mercado. Pero el network marketing para mí es la franquicia de las personas. En España lleva regulado como marketing multinivel hace 25 años en la legislación. ¿Por qué se sigue confundiendo con las pirámides y por qué tiene tan mala idea? Porque para mí es el futuro y cada vez va a haber más empresas y más empresas que se dediquen a ello. Es importante que la gente lo entienda porque puede ser verdaderamente la salida para mucha gente. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, efectivamente hay dos preguntas. Lo primero, lo que justifica desde mi punto de vista esa mala imagen que tiene el multinivel, ¿no? Y que por tanto supone un freno para el desarrollo de esta industria, ¿no? Y es la confusión que hay, tú lo has dicho, la confusión que hay entre multinivel y con venta piramidal. Es decir, multinivel y piramidal no tienen nada que ver. De hecho, una es legal, la otra no es legal en la legislación española, ¿no? Para que quede muy claro en un minuto, yo creo que es importante la distinción, ¿no? Cuando yo entro en un negocio de venta piramidal, el negocio se basa en que yo participo de lo que paga una persona al entrar en el negocio. Me da exactamente igual que esa persona venda algo, no. Simplemente ahí el negocio está en que yo meta gente en una idea. Meto gente, tú entras pagando una cuota y yo me llevo una parte de tu cuota. Y a partir de aquí, insisto, lo de menos es que haya un producto, un servicio, que el mercado tenga algo. Simplemente el negocio es
¿Meter gente para qué? Para lo que sea, para ganar dinero. Entonces se va haciendo una pelota porque la gente mete gente, mete gente, mete gente, pero realmente detrás de esa empresa no hay nada. Hay humo, mucho humo. Ha habido ejemplos en España, y no los mencionaré porque luego me busco un lío, pero ha habido ejemplos en España de gente que está en la cárcel todavía por ese tipo de cosas y son las bolas de nieve. Como se vende humo, pues al final hay gente que gana dinero, pero claro, el último del eslabón no puede ganar nunca dinero. ¿Por qué? Porque como no hay producto y servicio, simplemente son cuotas, pues nada. Claro, eso se ha traducido en estafas, en promesas de que te vas a convertir en no sé qué, que luego no te conviertes, en cabreos familiares, porque, entre comillas, lógicamente, tú emocionado con el negocio has hecho que otros entren y son tus seres más cercanos y se han visto estafados. Claro, todo eso ha provocado el yo no quiero nada de esto. ¿Qué pasa? Que la venta piramidal es muy parecida desde el punto de vista conceptual en el sentido de que tú ganas dinero porque vendes, pero también ganas dinero porque participas de hacer un equipo de venta. Pero eso es como toda la vida. Ahora, es parecida en cuanto que efectivamente tú metes gente, si esa gente vende, tú participas y ganas dinero. Pero aquí ves la diferencia, si esa gente vende. Es decir, la diferencia clave es que hay un producto y un servicio que se ponen en el mercado y al final la venta piramidal es solo un sistema de marketing o un sistema de distribución que se basa además, fíjate, yo siempre lo digo, por ejemplo, en el sector de seguros, siempre ha habido una venta piramidal hasta el nivel, o multinivel, hasta el nivel 2 porque es muy típico que haya agentes de seguros que tengan jefes de equipo. Los jefes de equipo participan de lo que su equipo hace. Es decir, yo vendo, pero además tengo 5 agentes a mi cargo y si esos agentes venden, yo me llevo un porcentual de lo que esos venden. Luego estoy en un multinivel de 2 niveles. Si lo llego a bajar hasta abajo, estaría en un multinivel pleno. En cambio, eso está perfectamente visto, no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque es un sistema de marketing. Lo único que hace el marketing multinivel es que en vez de invertir en publicidad, en vez de invertir en una serie de cuestiones que podría hacer, lo que hago es que todo ese dinero comercial que podría estar poniendo en anuncios de televisión, lo distribuyo en que se genere una red que obliga a las personas a emprender, a formarse, a estar al día y demás. Pero todo va contra el producto y el servicio. Es decir, el consumidor no paga ni un euro más, primer dato, y tú no te llevas ni un euro de que la gente entre, sino de que la gente venda. Es una cuestión diferente. Entonces, a partir de ahí, claro, lógicamente, es un sistema lícito. ¿Por qué está tan mal visto? Por confusión. ¿Qué es el futuro? Estoy totalmente de acuerdo. Y es más, te puedo decir que ahora mismo, desde mi punto de vista, es parte del presente. Con la que está cayendo, con la crisis que hay, con lo que se está montando, con la gente fuera, con ERTES, con no sé qué, forzoso o vocacional, es necesario que te crees tu propio empleo. Y esto, el otro día lo decía un amiguete mío, lo decía en una conferencia, ¿no? Y decía, ¿por qué es bueno emprender ahora? Pues simplemente porque no te van a dar trabajo. Y era así de duro. Entonces, no, y me parece cojonudo. Claro, y entonces, a partir de ahí te tienes que generar tú el trabajo. Y dentro de los modelos que hay de trabajo, pues hombre, una forma de hacerte un dinero para medio largo plazo, tener una sensación de que ya no es solo remar, 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 sino que si vas creando una estructura, pues tienes el retorno, pues es el multinivel. Con lo cual yo te diría que claramente es una Yo solución. añadiría más, porque de hecho uno de los videos míos más visitados en mi canal es justamente las diferencias entre network marketing y multinivel. Y yo en ese video explico cosas más allá que solo lo puede vivir alguien que ha estado ya en la industria, que es el que adicional a que la inversión es ridícula, aquí puedes empezar en empresas serias, consolidadas, que están en muchas partes, por 50, 60, 70 euros, puedes aprender, pero además cualquier empresa de marketing multinivel que se precie realmente ser seria, te va a formar y te va a formar gratis además. Te va a recomendar libros que no tienen que ver con la empresa. Con lo cual yo he visto a carniceros hablando ante 5.000 personas y Exacto. a empresarios muy potentes que no saben hablar, que quedan paralizados porque tienen que un discurso ante un grupo de 12 personas. Exacto. Entonces digo, a ver, Juan Roy, ¿quién es? ¿Es un carnicero? No, es un empresario como la copa de un pino, ya no es el carnicero, es la persona en la que se convirtió ahora siendo dueño de Mercadona. Claro, ¿Vale? Entonces, claro. esa evolución muchas veces no se le reconoce a las empresas de multinivel. Hay mucha gente que ha participado en una empresa multinivel, se ha formado, no ha ganado mucho dinero en ella, pero con esa formación luego ha ido y se ha montado múltiples empresas. Y eso Total. tampoco se ha dicho y se va a decir. Pero principalmente es para mí la escuela más barata, es la única escuela empresarial donde puedes ir ganando dinero mientras aprendes y no tienes que pagar por aprender. Eso es algo muy importante. Es que bueno es lo que estás diciendo. Qué bueno lo que estás diciendo porque fíjate, y además yo te pongo un ejemplo en mi caso concreto, ¿no? Claro, si yo estoy en mi propio negocio y quiero desarrollar mi propio negocio dentro de una estructura multinivel, ¿qué me va a interesar fundamentalmente?
egoístamente hablo, ¿no? Pues me va a interesar que mi red funcione. Si mi red no funciona, yo no tengo negocio en esa parte. O sea, lógicamente yo diferencio mucho lo que es vender de lo que es tener un negocio tuyo con estructura, ¿no? Yo venderé, pero a mí lo que me interesa, además de vender yo, es que mi red venda y mi red funcione. Entonces, como egoístamente es así, ¿quién es el primero que se va a dedicar a formar, a motivar y a incentivar a mi red? Yo mismo. Eso se produce en el multinivel. Y eso es gratuito. Gratuito digo, quiero decir, cuando digo gratuito, es que tú accedes a esa formación. La que te da la marca, a la que representes, da exactamente igual, y la que te da lo que llaman en multinivel el upline, ¿no? Por la que te da la persona que te ha patrocinado, es decir, con la persona que estás vinculada. Bueno, pues toda esa formación te la llevas, seas carnicero, seas fontanero, seas lo que sea, y accedes a un mundo, si tienes curiosidad y tienes ganas de desarrollo, pues que probablemente hasta ese momento no has accedido, ¿no? Conoces a gente que probablemente hasta ese momento no has conocido. Entonces, todo eso también es verdad que son unos añadidos del multinivel muy a tener en cuenta, ¿no? Al margen ya del cuadro económico, pérdidas y ganancias, que para mí es lo fundamental, ojo, como en toda empresa, porque esto no estamos hablando de violines, estamos hablando de un negocio como la copa de un pino, ¿no? O sea que en ese sentido... Además, adicionalmente a esto, a mucha gente le va a permitir, y eso es en donde, por ejemplo, en América Latina tenemos una ventaja sobre España, y aquí ya lo hablo como mexicano y español, yo siempre me presento como mexicano en España por puro marketing, porque no soy mexicano te suena, pero soy español, soy las dos. Pero en América Latina la gente tiene más o sea, se combina más el trabajo y el emprendimiento a la vez. En España a la gente dice trabajo y ya está. Sí. Me pasaba justamente el fin de semana pasado, viernes, sábado, domingo y lunes festivo. Y hablabas con la gente que está a dos velas, pero te mandaban martes, porque el lunes es festivo. Y yo, lo será para ti, porque yo trabajo sábado, Claro. domingo, lunes, martes. O sea, como me gusta lo que hago, yo no distingo entre el lunes festivo y el lunes no festivo. Pero tú que estás arruinado, sí, tienes que descansar. Yo te pregunto, ¿de qué? O sea, ¿no te das cuenta que si te tienes una vida cómoda vas a tener luego una vida muy dura después? Claro. Quiero tener tiempos más, trabajar un periodo de tiempo más corto para luego disfrutar de las mieles durante más tiempo. Y más Eso ahora que tengo energía, tiempo, salud y demás. Entonces, para finalizar un poco, ¿qué le dirías a los jóvenes y no los tan jóvenes que están ahorita viendo que el mundo se está yendo al garete, está el COVID, que la economía va un desastre, que cada vez los sueldos son peores? Porque yo me da verdadera tristeza cuando veo gente de 18, 25 años totalmente desilusionados ya de la vida. Y digo, es que es más que pesado tu vida. O sea, ¿cómo animamos? ¿Qué le decimos a esta gente para decir, oye, chato, despierta, que tienes toda una vida por delante y depende solo de ti, de tus decisiones y de tu actitud? Pues fíjate, Juan Fernando, yo creo que has dicho justamente lo que le diría, coincide mucho con esa frase final. Es decir, esto depende de ti y depende de tu actitud. Pero yo, por darle un poquito más de bombo al asunto, yo parafrasearía a Viktor Frankl, ¿no? Un gran autor que a mí me encanta y recomiendo mucho, ¿no? Tiene un libro que se llama El hombre en busca de destino, que es brutal para este tipo de cuestiones, ¿no? Y este hombre como idea lanzaba, oye, podrán hacerme lo que quieran y podrán hundirme la vida, pero lo que no podrán es decidir cómo yo interpreto el asunto, ¿no? O sea, lo importante no es la realidad, sino cómo interpretas tú esa realidad. En esta misma época del COVID hay personas que están, Dios mío, llévame pronto que mi cuerpo pide tierra, y están diciendo a ver si esto acaba, fenomenal. Y hay otra gente que están viviendo exactamente lo mismo y están diciendo, oye, mira, perfecto, no es que me guste, no es que sea para tirar cohetes, vale, estamos jodidos, me parece muy bien, pero tiene que haber oportunidades. ¿Dónde están? Y se mueven, lógicamente. Todo eso les provoca o les proporciona la energía suficiente para ir buscando. Eso es una cosa que le diría. Lo importante es cómo interpretas tú. Y lo siguiente que le diría, y ahí coincido contigo, y con este amigo, buen amigo que te dije antes, que decía, oye, no busques trabajo porque no te lo van a dar. Si unimos todo esto, al final es, mira, macho, estamos muy mal, ¿vale? Pero eres joven, tienes la energía, tienes las capacidades, tienes las actitudes. ¿Qué te puede pasar? ¿Que no encuentres lo que quieres hacer? Bueno, pues oye, si estás en el hoyo ya lo estás en vida, ¿no? Pues si tienes que estar en el hoyo muerto, pues estate, pero por lo menos intenta directamente utilizar tus armas, porque hay un montón de campos que se están abriendo precisamente como consecuencia del COVID. Lo leía ya, yo creo que ha sido esta mañana o ayer por la noche, no recuerdo, fíjate, porque como la madrugada también se confunde a veces con la mañana y la noche, estábamos ahí leyendo y trabajando todavía, pero veía que efectivamente hay un montón de paro. Las colas del hambre, por desgracia, han aumentado. Hay mucha gente que en los bancos de alimento está, y eso es así, es clarísimamente así, pero también es verdad que hay mucha gente que está haciendo muchísimo dinero en esta etapa, ¿no? Y está moviéndose. Entonces, a veces tienes que modelar eso, qué es lo que diferencia unos y otros, y yo creo que el 85% es actitud.
lo que está diferenciando. Aunque es verdad que toca remar y remar duro para sacar esas oportunidades. ¿Pero que las hay? Sí, ahora que eres joven, tira para adelante. Y a los no tan jóvenes, coño, hasta que no te mueras estás ahí, ¿no? Pues oye, apura bien estos momentos que te quedan y lánzate a por todas, ¿no? Es un mensaje de ánimo de que se pueden hacer cosas. Pero bueno. Para finalizar, ¿qué libros, qué 2 o 3 libros le recomendarías a la gente que sí o sí se tuviera que leer? ¿Qué libros te han cambiado de tal forma que digas, te lo tienes que leer, Nacho, si quieres conseguir algo? Pues mira, yo te diría El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, este es uno. Y fíjate que es pequeñito, ¿vale? Clarísimamente, la resiliencia, y si quieres saber lo que es, pues lo puedes identificar. Hay otro, para mí un autor que a mí me ha influido muchísimo, y siempre lo digo, ¿no? El otro día publicaba una cosa al respecto, es Anthony Robbins, a mí me ha influido mucho, y tiene un libro que se llama Poder sin Límites, que es de los que tiene, pues es de los más divulgativos, es decir, luego tiene algunos más complejos en función de materias y tal, pero Poder sin Límites, para mí, es algo que es fundamental, ¿no? Y luego hay otro que se llama La Universidad del Éxito, de Oje Mandino, que para mí es brutal también, ¿no? Es un compendio, fíjate, él lo que hace es incorporar las experiencias de muchos autores en su libro y le pega luego su toque personal y te hace un libro con 4 años de universidad, es decir, el libro son como los 4 años de la universidad, pero es la Universidad del Éxito. Precisamente no das ni un número, ni una fórmula, ni nada, simplemente das actitud, mentalidad y todas las habilidades blandas que muchas veces nos faltan, ¿no? Entonces el empoderamiento que te da es muy, muy grande. Hay muchísimos libros, si luego fuéramos a ventas o fuéramos a marketing o fuéramos a temas ya específicos, podríamos hablar de muchos. Por ejemplo, hay uno también que a mí personalmente me aporta mucho, me lo he leído varias veces, que es La semana de 4 horas de Tim Ferriss, ¿no? A mí me parece un libro que todo el mundo que tenga cierto espíritu de desarrollo y demás debería leerse. Es un brutal y además escrito de una forma que te dan ganas ya de empezar a emprender, ¿no? Y tal. Es decir, tengo muchísimos, yo leo muchísimo, pero bueno, de momento eso se me viene a la cabeza. O sea que... Bueno, pues, pues nada, la verdad es que ha sido una gozada tenerte aquí y gracias por compartirnos tu experiencia, tu éxito, tu saber vivir. Y esta sección se llama Hombres y Mujeres que dejan huella y creo que está patente que tú la estás dejando y tienes todavía mucho que dejar. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nada, gracias a ti y bueno, y un saludo a todos los que te escuchan. Muchas gracias, Juan Fernando.